Por caravana migrante centroamericana se reúnen el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El canciller enfatizó que la política migratoria de México la decidimos nosotros y la de la Unión Americana la deciden ellos. Por su parte, Pompeo reconoció que se enfrenta a una nueva crisis que pone en tela de juicio la ley migratoria en su país. Ya se encuentra en el reclusorio sur el presunto agresor de más de 30 niños del kinder en Gustavo Amadero. Ramón N. fue detenido en Ecatepec, en el Estado de México, en una clínica para tratar adicciones, en donde se internó para evitar ser localizado. Por el momento será juzgado por pederastia por el caso de uno solo de estos menores. El Estadio Jalisco escribirá una nueva historia. El sistema VAR se estrenará oficialmente en la Primera División Mexicana hoy a las 9 de la noche en el partido Atlas ante Veracruz. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este viernes 19 de octubre y por supuesto, invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a cerrar la semana con mucha información. Brenda Peña, buenas tardes, ya es viernes. ¿Cómo estás? Llegamos al viernes, Elia. Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Quédense con nosotros para cerrar esta semana con mucha información importante para ustedes. En los deportes, Oscar Mota, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Elia, Brenda, gusto en saludarlos, amigos de La Ciudad y el Mundo. Quédense con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo ya estamos más que listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en esos momentos ocurren cosas importantes. Este es el resumen. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se reunió esta mañana con el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray para abordar temas de la relación bilateral. Al término del encuentro, ambos funcionarios ofrecieron un mensaje conjunto. Entre otros asuntos, hablaron de la caravana migrante que intenta llegar a territorio estadounidense. Esto es parte de lo que dijeron. La política migratoria de México la define México, así como la política migratoria de los Estados Unidos la definen los Estados Unidos. Somos países amigos, somos socios, somos vecinos y somos países soberanos. Pero estamos llegando a una nueva crisis porque una cifra récord de inmigrantes de Honduras viene camino de los Estados Unidos. Nosotros queremos que se le ponga alto en México antes de que lleguen hasta los Estados Unidos. Nos interesa mucho saber qué hará México en respeto, por supuesto, de su soberanía. Posteriormente, como parte de su agenda de trabajo, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo sostuvo un encuentro con el futuro canciller Marcelo Ebrard, con quien conversó también de temas migratorios y para buscar una alternativa en el próximo gobierno sobre este problema. Se prevé que Pompeo se reúna cerca de las 2 de la tarde con el presidente Enrique Peña Nieto. En tanto, comenzó el ingreso a nuestro país de los primeros migrantes centroamericanos. Esto a pesar de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera sur para evitar su entrada a su territorio. La diócesis de Tapachula, en Chiapas, informó que ha dispuesto de sus parroquias a lo largo de 300 kilómetros entre Chiapas y Oaxaca para brindar ayuda humanitaria a los migrantes. Ayer, el director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, fue detenido por elementos de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración en el municipio de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, cuando atendía a familias hondureñas participantes de la caravana migrante. Aseguró el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que el gobierno mexicano no recurrirá a la fuerza para sortear la crisis migratoria en la frontera sur. Aseguró que la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera ante el posible arribo de los migrantes obedece a una cuestión electoral. La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado solicitó al gobierno federal que otorgue las medidas de seguridad necesarias a la caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos. Nosotros le damos la bienvenida a esas expresiones y consideramos que las autoridades gubernamentales deben de establecer las condiciones de seguridad y las condiciones de agilidad para ese tránsito que tiene esta caravana.
En otros temas, el Pleno del Senado de la República aprobó exhortar al presidente Enrique Peña Nieto a revocar los 10 decretos privatizadores que buscan concesionar a particulares el agua en 300 cuencas hidrológicas del país, que concentran el 55% de lagos y ríos. Asegura el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que el presidente Enrique Peña Nieto no busca impunidad, al referirse a la controversia constitucional que la Administración Federal interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por posibles actos de corrupción. Lo que se ha presentado, que por cierto es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la República, es la definición precisamente de hasta dónde las investigaciones de carácter estatal inciden en la esfera de investigaciones de carácter federal y no se genera con ello impunidad. No se trata, por lo tanto, ni de obtener impunidad, ni mucho menos, sino de clarificar funciones. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo al candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, provocando una histórica segunda voltereta en el resultado electoral sobre el priista Adrián de la Garza. La misma sala también confirmó la victoria de Cristina Díaz, candidata del PRI al municipio de Guadalupe en esa misma entidad. Sin embargo, será en los próximos días en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en última instancia, resuelva si avala estos triunfos. Al reunirse con diputados del Congreso capitalino, el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, explicó a qué se debió el aumento del costo del nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco. El actual presupuesto estamos hablando de 285 mil millones de pesos, que pasan de 195 que se tenía a 285 mil millones de pesos. Esto, insisto, se debe fundamentalmente a tres consideraciones. La primera, el tipo de cambio. El tipo de cambio se mueve de 12.70 a prácticamente 19 pesos. Este es un proyecto que tiene una correlación muy estrecha con el tipo de cambio, dado que un gran número de componentes e insumos se cotizan a nivel internacional, a diferencia de otros proyectos de infraestructura. Segundo, al crecimiento de pasajeros. Y tercero, aquí teníamos todos los proyectos ejecutivos. En los 3 últimos sexenios aumentó 22% la mortalidad por casos de cáncer en nuestro país, de acuerdo con estadísticas del Programa Sectorial Salud 2013-2018 que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en su último informe de gobierno. En 2001 fallecían 14.3 mujeres por cada 100,000 casos, mientras que en 2017 aumentó a 18.4%. En este mes de la lucha contra el cáncer de mama, le recordamos, claro, hacerse la autoexploración para la detección temprana si es que tuviera cáncer de mama. Presentan ante un juez del Reclusorio Sur a Ramón N. por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia en agravio de menores del Kinder Marcelino Champagnat, ubicado en la colonia San Juan de Aragón de la alcaldía Gustavo Amadero, luego de ser detenido esta mañana por personal de la PGR y de la Policía Federal. Esto también fue en coordinación con la Fiscalía General del Estado de México. En este momento, este es el momento preciso en el que sucedieron los hechos. El consulado, país de su detención, tiene derecho a un traductor o intérprete, o el cual será proporcionado por el Estado, tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público, ante el juez de control, según el caso de la inmediata dispuesta de ser detenido de A partir del próximo lunes, la plantilla completa del personal del plantel será modificada. De acuerdo con la SEP, los nuevos empleados y docentes cumplirán con el perfil requerido y se programarán visitas mensuales al Jardín de Niños para supervisar las actividades sin previo aviso. Norma Patricia Sánchez, directora general de Operación de Servicios Educativos, reiteró la disposición de la dependencia para colaborar con las autoridades en ese caso. Que se tenga que hacer por parte de la Secretaría de Educación Pública, se hará. Reiteradamente lo digo, y no solamente hacia los maestros, sino también todo el apoyo psicológico y el trabajo con los papás y con los niños. Al respecto, el Congreso de la Ciudad de México pidió a autoridades locales y federales que garanticen la adecuada atención a los niños víctimas del probable delito de abuso sexual en este jardín de niños. Es necesario e impostergable que cada autoridad competente realice las acciones que le correspondan tendientes a la prevención del abuso sexual en niñas y niños. Por otra parte, en cuanto al uso de la fuerza,
ejercida por granaderos en la Ciudad de México. Se estima que fue desproporcional la situación, por lo que es necesario se abra una investigación. En el Estado de México fue detenido Jesús N. por su presunta responsabilidad en el asesinato de la niña Valeria de 12 años de edad, quien desapareció el domingo pasado cuando fue a la tienda y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el lunes en la comunidad de Visitación en el municipio de Melchor Ocampo. Elementos del ejército mexicano detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Petronilo Moreno Flores, alias El Panilo, presunto líder del cártel del Golfo en Reynosa. Este sujeto es objetivo prioritario del gobierno federal de Tamaulipas y de Texas. Durante el operativo no se reportaron disparos en la zona y hasta el momento se desconoce si hubo más personas detenidas. En las finanzas, el dólar se vende en 19 pesos con 7 centavos a la venta y en 17 pesos con 67 centavos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En los deportes, Oscar Mota, ¿qué nos tienes? Adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. Viernes 19 de octubre, 9 de la noche, Estadio Jalisco. Fecha, hora y sede del debut del árbitro asistente en video, el VAR, en la primera división mexicana. El Atlas contra Veracruz, que también dará el banderazo a la jornada 13 de la apertura, será el primer partido con este sistema. Futbolistas y entrenadores consideran que el VAR ayudará a eliminar las trampas al fingir penales, lo que hará el juego más justo. Y en otra información, LeBron James debutó con los Lakers de Los Ángeles. El ahora llamado LA Bron sumó 26 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias, pero Portland estropeó su estreno al derrotar a Los Ángeles 128-119. Y finalmente, el fútbol nacional se manifestó por el Día Mundial del Cáncer de Mama, la Liga Femenil MX, la Liga Vancomer, también por supuesto los Tigres, incluso con el anuncio de mamografías gratis alrededor del estadio, y también la boxeadora Mariana La Barbie Juárez. Y por supuesto en Europa con el Barcelona femenil. Recuerde, no lo deje para otro día, haga los estudios pertinentes y si batalla contra él, no lo olvide. Hoy es un gran día para ganar. Compañeras, hasta aquí la información. Gracias, Oscar, y a todas y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde de viernes en la segunda emisión. Nos enlazamos directamente con nuestro compañero Alejandro Alfaro. Nos tiene detalles de esta reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el canciller de nuestro país, Luis Videgaray. Ya lo sabe, este tema crítico, determinante, en el que también se abordó, por supuesto, el tema migratorio, entre otros. Alejandro Alfaro, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Elia, Brenda, muy buenas tardes. La saludo con mucho gusto. Pues como bien comentas, de esta reunión se definió que México define sus leyes migratorias. Esto lo subrayó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, durante esta conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Y es que tras una reunión de trabajo, el canciller mexicano señaló que dicha situación representa un reto, especialmente en materia de derechos humanos. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo. La política migratoria de México la define México, así como la política migratoria de los Estados Unidos la definen los Estados Unidos. Somos países amigos, somos socios, somos vecinos y somos países soberanos. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores señaló que las autoridades federales están en constante comunicación con la caravana a fin de orientar a los integrantes sobre su ingreso a nuestro país. Además, agregó que expuso al secretario Pompeo la necesidad de coordinar esfuerzos en México, Estados Unidos, para atender de fondo este fenómeno migratorio. Si les parece, escuchemos lo que dijo. México habrá, como un país donde prevalece el Estado de Derecho, habrá de aplicar la ley, pero lo haremos siempre de una forma humanitaria, pensando en el interés de la persona emigrante en primer lugar. Hemos estado muy cerca del grupo que integra la caravana, nuestro embajador en Guatemala, nuestros cónsules en Tecunumán y en Quetzaltenango han estado en comunicación permanente con los integrantes de la caravana, explicándoles cuáles son las opciones que van a encontrar cuando lleguen a la frontera con México, y motivándolos para que su acceso a México se haga conforme a nuestras leyes. Elia, Brenda, amigos del auditorio, por su parte, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo reconoció
que hoy la crisis migratoria representa un enorme reto. Sin embargo, confío en que se logrará alcanzar una solución de manera conjunta. Fue así como lo dijo. Estamos llegando a un momento en que parece haber una crisis con la cantidad récord de migrantes. El canciller Videgaray y yo hablamos acerca de la importancia de detener este flujo antes de que llegue a la frontera de Estados Unidos y México. Nosotros somos muy conscientes de que México manejará esto conforme a sus decisiones soberanas. Asimismo, compañeros, les comento que el funcionario estadounidense subrayó la necesidad que su país tiene de legislar en materia de migración para alcanzar una solución de fondo a este fenómeno. A challenge for American sovereignty. We've got to fix U.S. laws in order to handle this properly as well. That is an American burden, a uniquely American burden. And as President Trump has said, it's something that we need to address inside of our country to make sure that we do this well. If we get it right, we will improve the relationship between our two countries materially as well. We also had a chance to talk a bit about... Elia, Brenda, mi reporte. Muchísimas gracias, Alejandro, por este reporte. Estamos al pendiente, sobre todo en estos momentos. Que tengas un buen día. Igualmente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, son momentos críticos para esta caravana de migrantes que le informamos en estos últimos momentos. Se da a conocer que estos migrantes hondureños pues han logrado cruzar ya el objetivo, entrar a territorio mexicano tras derribar la valla fronteriza. La frontera entre Guatemala y México vivía momentos de máxima tensión desde primera hora de la mañana. Estos cerca de 4,000 migrantes hondureños se han organizado y han logrado entrar a territorio mexicano. Vamos a ir a una pausa y por supuesto vamos a regresar con todos los detalles de qué condiciones lograron cruzar y por supuesto cómo se encuentran, qué es lo que sigue y la atención que se está dando por parte de las autoridades mexicanas. Volvemos.